Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien y como ya veis por aquí, por el título, hemos venido a la tienda de Normal de Barcelona porque vamos a descubrir si tienen los productos coreanos, las cremas coreanas tan famosas de Medicube, la 345, la de Anua, que en TikTok me han salido que sí, en teoría. Entonces vamos a descubrirlo si la tienen y si las tienen vamos a estar comprándola con los precios de otras tiendas para ver dónde sale más a cuenta comprarla. Obviamente me voy a comparar con Olive Young, que es de Corea, que ahí seguramente va a estar ganando siempre porque es de donde son las cremas. Pero también vamos a comprarla con la plataforma online de YesStyle, creo que se pronuncia así, y dos tiendas que venden cosmética coreana aquí en Barcelona. Ya estamos dentro y hay un montón de cosas. Vamos en busca de la cosmética coreana, que por cierto, hace medio año yo ya vine y tenían la crema de Holika Holika, la aloe vera, que me encanta, que me traje 4 botes de Corea y era aquí solo donde la podía conseguir, porque antes estaba en el Primor, pero la dejaron de traer la que yo usaba, que era la del pote de 99%, así que vamos a ver si aparte de esa han traído más productos. Encontramos el primer producto coreano, que son estas mascarillas que son de la marca Biodancer. La verdad que esta marca es una marca muy buena y en Corea es muy conocida y son las típicas estas de gel que te las tienes que dejar un montón de rato que absorba pues lo que es el gel este blanco y luego se pone transparente. Yo de estas tengo en casa y me compré un pack que me costó, creo que fueron 30.000 wones y me venían 6 y me costó 30.000, que son como unos 18-20. Aquí cada mascarilla está costando 6,70, está bastante caro. Hemos encontrado la parte de la cosmética coreana que pensaba que no había, pero sí, mirar todo lo que hay. Está al lado de caja, supongo que para tenerlo bien a vista porque son productos caros. Entonces vamos a ir viendo lo que yo me compré en Corea y cuánto está aquí, a qué precio. Os voy a enseñar lo que yo creo que vale más la pena, que es lo que yo me traje de Corea, y la primera de todas es esta, la 345. Para mí una de las mejores cremas porque te ayuda con los granitos y también con las marcas. Yo la estoy usando mucho ahora y aquí cuesta 28,80. Vamos a sacar la chuleta que la tengo aquí en el móvil. A mí en Corea me costó 14,90. La encontré bastante bien de oferta porque la encontré en una tienda que estaba como así poniendo rebajas. Entonces también me salió más barata. Pero si no, en YesStyle cuesta 23. En Min Cosmetic no la tienen. Y la otra tienda, la de Seoul Korean Cosmetics, 34,95. Entonces yo creo que si la queréis comprar físicamente aquí está más barata, pero si queréis, no os importa esperar online a que llegue el pedido, os sale más a cuenta online. Pero aquí de las tiendas de Barcelona por lo menos está más barata y la verdad me sorprende mucho tenerla porque es una crema que se agota. En Corea, en Olive Young, ya no la podían tener ni en persona porque se agotaba y solo se podía pedir online, tener eso en cuenta. El otro producto también que es muy conocido es el toner de Anua. Esta marca es muy famosa en Corea, pero muy famosa, y es que ya no me acuerdo de los precios. Aquí el toner está costando, a ver si sale, 21,20, ¿vale? En Corea el toner cuesta 20,55, o sea, no está muy alejado. Sí que es verdad que los toners de Corea son más grandes los botes, pero bueno, ni tan mal. Este es de 250 mililitros, que más o menos están ahí en Corea, 250, 300. En YesStyle cuesta 23,46, o sea que aquí lo tienen más barato. Y luego ya Min Cosmetic cuesta 22,99, ya está más caro. Y en la otra tienda de Seoul Korean Cosmetics cuesta 24,95, aún más caro. O sea que aquí sale más a cuenta comprarlo. O sea, y encima de todo no tienes que ni esperar a que te venga el pedido online. Llegas, lo compras y lo tienes. Otro producto muy famoso en Corea y que lo habréis visto mucho en TikTok es el microagujas. Yo tengo el de 300 microagujas. Este es bastante caro. A mí me costó el de 300 unos 20 y pico de euros. Este, que es el de 100, aquí cuesta 28,80, o sea que ni tan mal. En Corea sí que es verdad que está un poco más barato, pero creo que es la única tienda donde se puede conseguir, aparte de la versión online, porque es un producto que la verdad es como que no se va a todos los sitios, ¿sabéis? O sea, coge las tiendas coteadamente. Otro producto que recomiendo muchísimo, que es el que yo estoy usando en casa, es este de aquí, es el ácido hialurónico de Torriden. Aquí es la versión pequeñita y en Corea esta versión es como que te la suelen regalar, suele ser el bote grande, y aquí este bote cuesta 21,30, pero estuve buscando justo este tamaño, que este es el de 100 mililitros, si no me equivoco. Sí, 100 mililitros, que el de 100 mililitros en YesStyle, a ver dónde lo tengo yo aquí, Toner Serum, Torriden Serum, sí. En YesStyle no estaba el de 100 mililitros, eran más grandes y costaban unos 18, 20 euros. En Min Cosmetic cuesta 17,99 y en Seoul Korean Cosmetic 25,95. Entonces creo que está como ahí, entre Min Cosmetic y aquí
la verdad que va súper bien, yo os lo recomiendo muchísimo. Otro producto que recomiendo muchísimo, que yo me lo he comprado de Corea, todavía no lo he usado, pero en Corea sí que hice la prueba en el Olive Young, va súper bien y he visto muchos vídeos de TikTok, es la mascarilla que te dejas de colágeno por la noche de Medicube. O sea, tú esto te lo pones, te vas a dormir, dejas que se seque y cuando te la quitas por la mañana tienes la piel súper brillante. Yo la probé allí y la verdad que me quedé flipando. Tengo que probar durante toda la noche cómo me levanto, la verdad, pero eso ya haré un vídeo quizás en TikTok cuando la vaya a usar, porque me traje tanta cosmética coreana que tengo muchas cosas por probar todavía. Pero bueno, vamos a lo importante. Aquí esto cuesta, vamos a ver, 25,30 y vamos a comparar. En Corea a mí me costó, que también os digo, el bote de Corea es más grande que este, me costó 14,69, ¿vale? En el Olive Young. Luego, en YesStyle la tenéis por 32,59, o sea, sale más a cuenta aquí en persona. Luego, en Min Cosmetic, esta no la tienen. Y en el Seoul Korean cuesta 29,95, entonces creo que sale más a cuenta comprarla en persona aquí. Otro producto muy conocido que me sorprende que lo tengan aquí es de Annual, es este serum de niacinamida y la verdad que va súper bien. Hay muchos reviews muy buenos de él. Yo todavía no lo he probado, pero lo quiero probar. Y aquí está costando 25,70. Vamos a ver cuánto cuesta en Corea, porque este lo tuve en la mano. Lo que pasa es que compré el de Medicube. Este en Corea cuesta 11,74. En YesStyle cuesta, a ver, sí, 21,34, Min Cosmetic 22,94 y Seoul Korean Cosmetic 24,95. Entonces está como un poquito más caro, pero lo bueno es que lo puedes conseguir en el momento. Entonces quizás eso vale más la pena que estar esperando, depende de vosotros. Y para finalizar, otra marca muy conocida en Corea, la verdad que me sorprende mucho que tengan estas marcas aquí, es esta de aquí, que tienen serums, tienen cremas y tal, pero yo os voy a estar hablando de lo que es el corrector de ojeras, que yo lo tengo y va súper bien. Aquí está costando 19, dame un segundo que lo vuelvo a mirar. 19,80. A mí en Corea sí que es verdad que me costó más barato, me costó 9,80, 9,89 o así. Y creo que es donde está más caro, porque vamos a mirar mi chuleta, yo con mi chuleta. En YesStyle este cuesta 17 euros, luego en Min Cosmetic cuesta 17,99, está más barato todavía. Y sí que Seoul Korean Cosmetic cuesta 19,95, casi lo mismo que aquí. Entonces ya sabéis dónde podéis ir a conseguirlo más barato, pero la verdad que yo lo recomiendo muchísimo porque lleva retinol. Eso sí, si sois como yo de ojera seca, os va a resecar más la ojera. A mí me está pasando eso ahora y es por el retinol, entonces tenéis que echaros una crema muy hidratante después. Ya hemos salido de la tienda, espero que os haya ayudado mucho las comparaciones y yo no he comprado nada porque tengo una bolsa llena, pero Marina ha caído y en uno de los serums que os recomiendo muchísimo, la verdad. Ya veremos si le gusta. Yo espero que le guste, la verdad. O sea, para mí es uno de los buenos, o sea, uno de los más famosos en Corea y de los que van mejor. Así que ya nos irá contando ella qué tal su experiencia. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Annyeong!